Un momentín que me ha salido aquí un cartel, sí, que estáis grabando, perfecto. Vamos a ver, pues a mí me gustaría empezar por decir, yo os voy a presentar el libro, claro que sí, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, pero no es que tenga yo ningún interés, vamos a decir, comercial en venderos el libro o algo por el estilo. Creo que hay una serie de ideas en el libro que pueden resultaros de interés y bueno, como todas las reuniones, va a ser tan interesante o tan poco interesante como la hagamos entre todos. Con esto quiero deciros que por favor, intervenid, preguntadme, dad vuestra opinión, no me hagáis dar una conferencia, que las puedo dar, pero es menos divertido. Bueno, pues tengo aquí mi chuleta de las cosas que quería decir. Insisto, no esperéis a que acabe, interrumpidme cuando queráis. Suelo empezar estas cosas dando las gracias y en este caso le voy a dar las gracias a José Luis Guijarro, que como os contaré dentro de un momento es el que causó la escritura del vídeo, del libro. Voy a dar las gracias a todos mis lectores cero. Este libro lo leyó mucha gente antes de que me decidiera a publicarlo para que saliera lo más perfecto que pudiera. Particulares gracias dentro de mis lectores cero le tengo que dar a Alfonso Sebastián, que no sé si le conoceréis, pero es un cartoonista extraordinario y me hizo la revisión ortotipográfica. Por cuestiones rarezas mías, le quiero dar las gracias al modo Petrusca, que a lo mejor sale luego, y naturalmente a quienes quiero dar las gracias, seguro, es a vosotros por interesaros, por asistir y por estar aquí. Y antes de entrar en materia, os voy a pedir disculpas por algo. Me cuesta muchísimo trabajo hablar sentado. No por nada, sino porque tengo las costumbres de dar la clase de pie siempre y paseando. O sea que si se me nota un poco forzado es por estar sentado, pero es que si no la cámara no funciona. Bueno, ¿qué es el libro? En el libro pretendo que se comprendan los procedimientos modales. Pretendo dar una serie de ideas sobre las dimensiones verticales y rítmicas de los modos y pretendo hacer un libro útil para la autoformación. En este sentido, eh, no sé cómo andaréis allí de acceso a bibliografía. Aquí hemos tenido una época muy mala en que era muy difícil conseguir un libro, con lo cual en cuanto uno tenía cierto autodidactismo, era todo muy desordenado. Por eso mismo, en este libro he querido organizarlo todo alrededor del índice. En el índice, permitidme que os lo enseñe, se ven toda una serie de cosas que ayudan a saber cómo organizar el estudio. Ahora debería estarse viendo el libro y aquí tenemos los índices, donde como veréis los títulos son muy largos. Son muy largos porque no se trata de decir tal cosa hasta en la página 7. Por ejemplo, ¿por qué usar modos? Un trabajo que parece anacrónico. Ahí ya uno puede decidir cómo va a funcionar. Armonización tonalizante, inflexiones modales. En cada momento del libro se ve lo que hay y algo que me parece particularmente interesante es el apéndice número 4, conceptos armónicos, que es necesario para seguir este libro. Si habéis tenido la experiencia que he tenido yo de tener que formaros a salto de mata, libro que podíais conseguir, libro sobre el que os echabais encima, pues sabréis que muchas veces cada libro asume que ya sabes cosas que no sabes. Yo aquí en este sentido pretendo dejarlo muy claro. Eso es lo que es el libro. Pero también puede que sea interesante saber qué no es el libro, porque por el título quizá dé lugar a engaños y yo no quiero engañar a nadie. El libro no es, Perdón, ¿sí? perdón, sobre los modos gregorianos. Pero no te entendí. Los modos, ¿te refieres a los modos gregorianos? No, me refiero a todo modo posible. Mm. La definición de modo que doy en el libro es muy amplia. Entonces, empiezo o creo empezar desde lo fácil hasta lo difícil. La primera definición que doy en el libro es que si a un conjunto de notas, el que sea, le asociamos un centro tonal,
inmediatamente lo que tenemos es un modo. Esa es la primera definición que doy. Lo voy haciendo más y más complejo hasta que mi auténtica definición de modo viene ya después del libro, viene en uno de los apéndices. Un modo es mucho más cómo se usa que, que propiamente un conjunto de sonidos. En algunos foros, y quizá lo hayáis visto, por ejemplo, defienden que la propia serie del serialismo se podría considerar un modo. Yo no es que crea que la serie es un modo, pero hay ideas que son mucho más difíciles de defender. En general, eh, como... No, no lo he llegado a decir. Como iba a deciros ahora, yo no he hecho un libro proselitista. Yo no he hecho un libro en el que diga yo los modos uso así y debéis usarlos así. Al contrario, pretendo que la gente sepa lo que es un modo. Luego diré cómo nació el libro, pero os anticipo ya que es que yo creo que los modos son un recurso pedagógico extraordinario. Lo repito, pedagógico. Yo ni siquiera pretendo que la gente componga con modos, pero sí creo que hay un hueco en la enseñanza enorme. Por aquí hay la costumbre de estudiar mucho, 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 mucho los procesos tonales de la armonía. Y claro, eso nos lleva desde el barroco hasta el romanticismo y desde el romanticismo hasta el barroco y ya. Entonces acabamos ignorando absolutamente todo de lo que pasó antes y desde luego ignoramos todo de lo que pasó después. Claro, el siglo XX ha sido extraordinariamente complejo y además es muy cercano, o sea que no le ha dado tiempo a la música a perderse. Posiblemente tenemos más música, me refiero en cuanto a cantidad de partituras, en el siglo XX de toda la que tengamos de épocas anteriores. Entonces, claro, resulta que no hay una pedagogía sobre ello. Y yo me encuentro con mis alumnos cuando luego quieren cursar composición que les empiezan a hablar, por ejemplo, de música espectral. Y claro, pues bueno, la música espectral está muy bien, pero de repente es que hay un periodo de casi 120 años que no se estudia. El concepto de modo, para mí, sobre todo, tiene el interés de que le estamos dando orden, estamos sabiendo manejar un conjunto de sonidos. Y si sabemos manejar un conjunto de sonidos de una manera modal, sabemos manejar un conjunto de sonidos que nos vengan de otro término, que nos vengan de algo que no sea modal. Insisto, es entonces un recurso pedagógico. Llegamos en el libro a cuestiones modales muy, muy complejas con las que ciertamente se pueden hacer obras interesantes, obras en contraposición a ejercicios pedagógicos. Pero, insisto, lo que pretendo es un apoyo pedagógico. Me decía alguien alguna vez que el título del libro hubiera sido más adecuado si le hubiera puesto una coma. En lugar de introducción a la composición con modos, me decían, tenía que haberle puesto introducción a la composición, coma, con modos. Y algo de eso hay. Por lo mismo, en el libro hay una serie de cuestiones eh, que no, que se podrían esperar y que no hago. Me preguntabas por los modos gregorianos, o modos griegos, o modos antiguos, el nombre que les quieras dar. Bueno, hablo de ellos, naturalmente que sí, pero no se me ocurre, por ejemplo, citar la escuela neomodal francesa. ¿Por qué? Porque no la considero interesante. En mis clases, cuando uso modos, muchas veces para ejemplificarlo, después de que ya han trabajado un poquito, les enseño un poco el sistema de modos indostanos. Para mí, el segundo sistema modal más complejo del mundo. Solo es más complejo el sistema carnático, y yo creo que se asustarían mucho. Pero aunque algo sé del sistema indostano, no lo pongo en el libro. En el libro no quiero centrar en ninguna escuela, porque si centro en alguna escuela, se pierde lo que yo realmente quiero, que es la reflexión sobre los sonidos. Busco mucho más que la gente pueda crear e inventar su propio lenguaje. Busco que puedan hacer cosas. Y una vez que el concepto de modo esté establecido, pues ¿cómo os diría yo? Pongamos por caso el serialismo integral, que ciertamente no es un sistema modal, pero el serialismo integral pasa porque el parámetro que queramos, vamos a decir la intensidad,
vamos a decir que el parámetro que queremos es la articulación, el parámetro que queramos, inmediatamente tenemos que hacer una ordenación. Y desde el momento que tengo sonidos ordenados, aunque ya no se necesite que sean alturas, nos vamos a encontrar con que ya tengo ciertos recursos que puedo aprender con los modos para darles el sentido que yo quiera darlo. Pero es que incluso veamos el caso contrario. Resulta, supongamos que tengo un enorme interés en lo aleatorio. Bueno, pues una de las cosas auténticamente interesantes de lo aleatorio es que no se forme función. ¿Cómo puedo impedir que se forme función? Puedo impedir que se forme función sabiendo cómo se crea la función. Y si sé cómo se crea la función, puedo evitar que accidentalmente esos recursos estén ahí. Decía Luis de Pablo que en música es muy curioso porque actualmente todo lo que sirve para A sirve para lo contrario de A. Simplemente es la manera de utilizarlo. En ese sentido, como digo, los modos creo que son una muleta. Quien coja los primeros capítulos de este libro, pues va a tener, creo que en poquitas páginas son, lo diré, son aproximadamente 31 los primeros modos con que empezamos, gradualmente. Vemos cómo armonizar modos. Es la pregunta que más veces me pueden haber hecho en mi vida. Tengo un modo, ¿cómo lo armonizo? Y vemos pues algunas de las peculiaridades de los modos que yo creo que son muy interesantes. Los modos, sobre todo si se salen de lo que yo llamo heptatonías, las heptatonías serían las tres maneras que hay de ordenar 5 tonos y 2 semitonos. En cuanto nos salimos de las heptatonías, incluso una utilización convencional de la armonía nos va a dar de repente rarezas, nos va a dar de repente cosas que subvierten el sistema de armonía triádico. ¿Que os gusta el sistema de armonía triádico? Digo cómo se puede utilizar con los modos, pero también nos encontramos con que los modos por sí mismos pueden llegar a subvertir el sistema triádico y pueden dar lugar a armonías muy, muy nuevas, muy sorprendentes, muy interesantes. De hecho, a mis alumnos les suelo recomendar que incluso si llegan a odiar los modos, que se sepan bien la escala octáfona, la escala pentáfona y la tercera heptafonía, porque resulta que incluso si no lo queremos usar así, son automáticamente muy buenas maneras de valorar armonías. Muy, muy a menudo. Tomemos el caso de un Takemitsu, que es un señor que es modal a ratos, pero su armonía siempre, siempre la podemos valorar fácilmente con alguna referencia a la escala octáfona. Tomemos el caso muy distinto de un Bartók. Hay un gesto cadencial muy recurrente en Bartók, que es que el penúltimo acorde de una frase suele pertenecer a la escala hexáfona, a la escala de tonos enteros. Y entonces inmediatamente entre el acorde neutro que se forma en la escala de tonos enteros y lo que venga después, tenemos una mayor fuerza para el acorde final. Eh, en este sentido es en el que me interesan los modos. Y por lo mismo, como os digo, no me centro en modos concretos, sino en lo que cada uno me va dando. Entonces paso de los modos efectivamente antiguos a los modos de las otras heptafonías, por algo de rigor histórico, a las escalas pentáfona, hexáfona y octáfona. Y bueno, voy metiendo algunas otras escalas, étnicas y cosas por el estilo. Pero para mi gusto, el momento en que yo realmente me empecé a sentir a gusto escribiendo el libro es cuando empecé con invención de modos. Yo me invento mi modo. Y yo entiendo que aquí puede haber dos posibilidades. Yo quiero trabajar con un determinado recurso. Vamos a decir que quiero trabajar con una armonía basada en cuartas. Me puedo organizar un modo que contenga las cuartas que yo quiero, justas, aumentadas, disminuidas, las que yo he decidido para mi sistema armónico. O puedo hacer lo contrario. Puedo inventarme un modo completamente al azar, pero antes de ponerme a escribir, ver qué tiene el modo dentro. Y insisto, el sentido último del libro.
aprender a manejar sonidos. Me meto por el lado de los modos, porque los modos son los sonidos más fáciles de entender, que son las alturas, y porque el modo es seguramente lo que más se sale de la tonalidad y más recursos ofrece. Pero a partir de que yo sepa manejar sonidos, sé manejar cualquier sonido, que puede o no ser una altura. A partir de que yo sepa crear función, que también es otro de los aspectos que se trata en el libro, puedo siempre crear función o decidir negar la función. O, caso para mí más interesante, negar la función a algunos parámetros de la música y concedérsela a otros. Eh, Creo que es un buen recurso para pensar. No me lo toméis a vanidad, no me lo toméis a vanidad, pero me gusta comparar mi libro con La armonía de Schoenberg. La armonía de Schoenberg es maravillosa, mi libro no llega a tanto ni mucho menos, pero me gusta compararla en el siguiente sentido. Si yo quiero aprender armonía, la armonía de Schoenberg no es el libro más pedagógico que existe. Hay maneras mucho más concisas de explicar algunos acordes, hay maneras más claras. Pero es que yo creo que la armonía de Schoenberg no pretende enseñar armonía. Creo que la armonía de Schoenberg pretende enseñar a pensar como un armonista, lo cual es mucho más valioso porque, oye, para saber cuál es la sexta aumentada wagneriana, la mira uno en un tratado y ya está. Para pensar por qué la sexta aumentada wagneriana, en lugar de la alemana, en lugar de la suiza o en lugar de las otras que hay, ahí ya estamos pensando como armonistas y como compositores. Y es a esto a lo que me refiero. Yo podría haber hecho muchísimas más cosas, podría haber hablado de muchos sistemas modales y de cómo se armonizaron, pero entonces el libro, en lugar de convertirse en un elemento para la reflexión, el libro se hubiera convertido automáticamente en un catálogo de papeles pintados y la gente no hubiera sabido cómo emplearlo. O por lo menos así lo veo yo. Tengo que deciros que una vez escrito el libro, lo tuve 2 años en un cajón. Lo tuve 2 años en que no me decidí a publicarlo porque no conozco nada parecido. Y que no conozca nada parecido quiere decir, con suerte, que he tenido algún planteamiento original o sin suerte quiere decir que estoy completamente loco. Tampoco es descartable que concurran las dos circunstancias, claro. Pero bueno, al final, después de 2 años reconsiderándolo, dárselo a leer a gente y tal, me dijeron que tan loco no estoy y lo acabé publicando. El libro, por cierto, tengo que deciros que se escribió un poquito por casualidad. José Luis Guijarro, al que me he referido antes, era un catedrático de psicología cognitiva que tenía una teoría que englobaba todas las artes, pero no le salía la parte de música. No le salía la parte de música y él decía que era por falta de conocimiento de música. Y entonces el hombre empezó a hacerme preguntas. Una pregunta que me hizo fue sobre los modos. Empecé a escribirle la respuesta. Vi que la respuesta era larguísima. Esto no es una respuesta para mandar así. Voy a hacerlo como un artículo. Sigo escribiendo la respuesta. Ya se hace mucho más largo. Esto no es ni para un artículo, esto es para un libro. Y ya directamente empecé a pensarla como libro, hice los ejemplos y cosas por el estilo. A los ejemplos, por cierto, me quería referir. Todos los ejemplos son míos. Hubiera sido un libro, entiendo yo, mucho más valioso si pongo ejemplos de los grandes compositores. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando de música reciente. Si pongo ejemplos de los grandes compositores, hay que pagar derechos de autor, hay que pedir permisos y el libro no hubiera salido nunca. Un efecto inesperado de que los ejemplos sean míos es que he podido hacer los ejemplos, si entendéis lo que quiero decir, químicamente puros. Un compositor afortunadamente compone, no hace ejemplos. Entonces resulta que no pretende hacer el ejemplo perfecto, con lo cual, en lugar de emplear este elemento y solo este elemento para que el ejemplo sea clarito, hace música y mete más cosas. Yo como los ejemplos sí los concebí como ejemplos, resulta que son, como digo, químicamente puros. Sobre los ejemplos quería comentaros también. En la época en que estamos, a mí no me cabe en la cabeza
hacer ejemplos musicales en un libro y que no se pueden escuchar. Entonces, hay una web de refuerzo para el libro, ahora os daré la dirección o ahora os la enseñaré, y en esa web tenéis vídeos de todos los ejemplos, grabados con MIDI. Por desgracia no disponía de músicos profesionales para grabarlo, pero siempre será mejor una grabación por MIDI que ninguna grabación, entiendo yo. Y por lo demás, volvemos, si os parece, un momentín al índice del libro y os cuento las partes que tiene. Aquí lo que tenéis es el prólogo, donde cuento bastante de lo que acabo de contaros, conceptos básicos, qué es un modo, qué es un centro tonal, armonizar modos, ver que tiene un modo dentro, más sobre la armonía de modos. Llegamos en algunas cuestiones a cosas muy complejas. Creación de función, que como os digo, me parece uno de los temas interesantes del libro. Más modos, los modos simétricos como los de Messiaen, modulación modal, las heptatonías, más de creación de función, nuevos modos. Y aquí, el momento en que os digo que yo empiezo a considerar el libro muy divertido. Inventar modos, cómo inventar modos, para qué inventar modos, más sobre la modulación modal, el último punto de la creación de función y modalismos especiales, modos que ya no se ajustan demasiado a nuestro concepto de modos, modos porque quizá no reconocen el concepto de equivalencia de octava, modos compuestos o modos, ¿por qué no?, causados por la digitación. Eh, en Occidente hemos tenido algo maravilloso que es la notación musical, pero no ha sido una maravilla gratuita. Hemos pagado un precio por ello y el precio que hemos pagado es que muchas veces el pensamiento instrumental ha dejado de existir. Y luego los apéndices que, bueno, son exactamente lo que dicen. Que mi última reflexión sobre lo que es un modo, cuestiones de nomenclatura. Ya os anticipo que mi idea sobre la nomenclatura modal es que es mucho más importante usar el modo que darle un nombre. Eh, bueno, lo de valorar armonías mediante los modos, que también me he referido antes, que es necesario para saber este libro, y las escalas simétricas, que son, entiendo yo, un tema no especialmente interesante, pero sí es un tema que frecuentemente llama la atención a los alumnos, y bueno, como es muy fácil de explicar, lo explico. Y con vuestro permiso, ahora quisiera enseñaros dónde estás. Aquí está la web de apoyo. Si se está viendo, estáis viendo aquí un banner que es más o menos la portada del libro. Estáis viendo aquí cómo conseguir introducción a la composición con modos. Pero esta es la parte a la que me refería. Ejemplos musicales del libro. Aquí podéis escuchar todos los ejemplos. Eh, Hoy por hoy, insisto, es que cualquier otra cosa no me parece propia del siglo en el que estamos. Páginas relacionadas y algunos artículos que me han parecido interesantes. Si tenéis interés por la página, eh, la dirección es escrito todo junto, composiciónconmodos.wordpress.com. Y como os digo, puede tener algún tipo de interés. ¿Qué más os puedo contar yo? ¿A quién le puede interesar este libro? Como os digo, yo he tenido una formación bastante autodidacta y he echado de menos muchas cosas. El libro lo he pensado, entre otras cosas, para otros autodidactos que quieran tener una guía, pero siempre, insisto, para crear su propio lenguaje, no para convertirse en compositores modales, que si quieren sí que pueden, ¿eh? No se lo prohíbo. Pero desaconsejo profundamente el libro a todo el que quiera una Biblia. Todo el que quiera esto se hace así, no. Cada cosa se puede hacer y se puede hacer la contraria y lo explico.
pero el alumno aquí tiene que implicarse, el alumno aquí tiene que tomar sus propias decisiones. El libro se ha escrito de la manera que os dije y en cierto sentido yo podría decir que ese libro se escribió en 30 días. De hecho, en alguno menos, 27 o 26 debieron ser. Pero desde otro punto de vista, yo podría decir que este libro se ha escrito en 30 años. Todo lo que pone en el libro, todo lo he probado en clase, todo lo he probado con alumnos y naturalmente he probado muchas más cosas, pero en el libro he puesto las que estoy seguro de que funcionan. Evidentemente, si tienes un grupo concreto de alumnos, a lo mejor para ese grupo concreto de alumnos va a funcionar algo que no habías probado nunca antes, pero a lo mejor es solo para ese grupo de alumnos. ¿Qué más puedo contaros? Bueno, ¿a quién le puede interesar el estilo modal? Pues desde gente que quiera escribir música para cine y televisión, donde últimamente se llevan mucho los modos, a, sobre todo, los que quieren hacer música con su propio lenguaje, sea o no modal. Hace años yo quería haber escrito otro libro distinto de este, que hubiera sido un libro de diseño de sistemas armónicos. Yo creo que en el siglo XX hemos tenido tanta profusión de estilos y además en el siglo XX hemos tenido tanto acceso a música de otras culturas que empezamos a estar en condiciones de, en lugar de enseñar un estilo, comparar estilos y entonces sacar unas conclusiones generales. Entonces, por ejemplo, en el libro que hubiera debido llamarse Diseño de sistemas armónicos, en lugar de contar, pongamos por caso, las armonías de Messiaen, hubiera contado cómo funcionan de manera general las armonías de compositores de ese tipo, con lo cual del mismo plumazo hubiera explicado las armonías de Messiaen o de Takemitsu y además le hubiera dado datos al alumno para si le gusta ese tipo de sonido sacarlo. Si le hubiera gustado otro tipo de sonido, también hubiera aparecido todo. A esto yo lo llamo metateoría, a una especie de teoría de las teorías. Y hay mucho de metateoría en el libro de modos. Hay mucho más es que con el conjunto de sonidos haces esto de esta manera y pasa esto. Lo haces de la otra manera y pasa lo contrario. Hay mucho más de eso que un libro, como diría yo, dogmático, en que esto lo escribes de esta manera porque te lo digo yo y te va a funcionar. Son libros en que a veces hay que agradecer la seguridad que tiene el autor, pero que a mí me desagradan. Yo prefiero que el alumno sea lo más libre posible. Por lo demás, según os digo, ¿a quién le puede interesar el libro? Le puede interesar a gente que quiera aprender por su cuenta. Me consta, porque lo he usado, que funciona bien utilizándolo como libro de texto en la clase. Y en general creo yo que le debería interesar a cualquiera que quiera reflexionar un poquito sobre la composición. Y yo creo que con esto ya os tengo el libro más que presentado. Preguntadme todo lo que queráis. La propuesta, la propuesta ideal del libro me parece muy interesante Ujú. en lo que se refiere a la posibilidad de descubrir los propios intereses, porque también de eso va, ¿no? Eso es. Vamos a ver. Yo creo que los profesores, nuestra función es la de señalar, la de decir, por ahí es el camino, pero el que tiene que caminar es el alumno. Si Desde no nos luego, estamos haciendo alumnos, estamos haciendo esclavos, y a mí eso no me interesa. no, desde luego, desde luego. Eh, y sobre todo, yo creo, me imagino que cada sistema, cada modo, por decirlo con tus palabras, implica un modo de acción, ¿no? O sea, un modo de pensar, Sí, determina el modo de actuar respecto a ese material. claro. Y Eh, eso me parece la parte más interesante de la propuesta, ¿no?
Hay una imagen que vi una vez en un documental y que a mí me ha perseguido durante años. El documental iba sobre un escultor que de repente decide que una determinada parte de su producción iba a ser de cerámica. Entonces resulta que para hacer su cerámica necesitaba el mejor barro y necesitaba al señor que mejor pisaba el barro en todo el mundo, que por lo visto era un alemán. Pero la imagen que me ha perseguido siempre es la que viene inmediatamente después. La del escultor metiendo las manos en el barro, mirando la consistencia del material, mirando el material, el barro que tiene dentro. Y eso de muchas maneras es lo que a mí me gusta con la música y es lo que pretendo transmitir a los alumnos. Mánchate, prueba, escucha, mira a ver qué tiene el material dentro y a partir de ahí haz la obra que quieras hacer. Mi opinión, claro, que puede o no ser compartida. Pero sí, que el alumno se Ah, busque. porque además el material, por sus características, determina el proceso mismo de que seguimos, ¿no? Eso es, eso es. Lo cual te puede llevar, el material determina mucho de lo que estás haciendo, lo cual te puede llevar a modificar tu idea inicial. Tu modificación de la idea inicial te puede llevar a una modificación del material en un Luego, proceso circular en el que cuando has terminado ya tienes la obra escrita. claro. Eh, O sea, la obra se escribe casi como una investigación, ¿cierto? sí, sí. Hay un compositor español que tiene una frase que a mí me gusta mucho. Este era un señor muy lento escribiendo. eh, Escribía, borraba, reescribía, y ya cuando iba hacia el final decía, es que ya he aprendido a escribir esta obra. Pues esa idea de estoy aprendiendo a escribir esta obra tiene su interés. No hace falta ser tan lento como este señor, que no os estoy diciendo el nombre porque no me viene ahora mismo a la cabeza, pero me saldrá. No me preguntáis nada. O sea, yo a los chicos les digo que puede ser muy buena propuesta de seguir, Ujú. sobre todo no para cortar camino, porque no se trata de eso, pero para integrar el conocimiento que se va adquiriendo sobre lo que es un camino académico. Eso, perdón, no entendí. No, me parece que para los muchachos puede ser un buen soporte para complementar el Claro, trabajo que están haciendo sobre una pero claro, de eso se académico. trata. De eso se Sí. trata. Nada, ningún libro, ninguna escuela, entiendo yo, tiene la verdad absoluta. Entonces, No, todo hay que obviamente. complementarlo, todo hay que complementarlo. Yo lanzo esta propuesta que a mí me ha funcionado. Me ha funcionado en mis condiciones concretas y creo que puede servirle mucho. Pero desde luego esto no sustituye a la investigación que estamos haciendo siempre, al aprendizaje que estamos haciendo continuamente y a mis Inclusive, estilos. inclusive es complementario a la comprensión de lo que nos hace, ¿no? No entendí esto último. Inclusive digo, es complementario a la comprensión. Se va el sonido, se va el ¿No? sonido. Has dicho inclusive y se ha ido el sonido. Inclusive Inclusive digo, complementa de se sigue yendo el sonido. Aléjate a lo mejor un poco más del micrófono. ¿así? Ahora se te ha oído. ¿Se oye? ¿Sí? No, no, decía simplemente que inclusive ayuda a complementar el trabajo que uno hace con lo que es académico, para integrar y ayuda a pensar diferentemente lo que vas aprendiendo académicamente, para lo que entiendes, para Sí, cómo lo entiendes. sí. Esa es desde luego la ideal. La de ayudar a pensar de una manera u otra.
Conozco, desgraciadamente, más de un compositor, por llamarlo de alguna manera, mm, que no sé cómo decir, ha aprendido su escuela, lo que le haya dicho su maestro, y no se ha salido de ahí en todos los días de su vida. Entonces, lo de no atreverte a pensar, no atreverte al qué pasaría si, no sé si estarás de acuerdo, pero muchas veces las mejores ideas compositivas que tiene uno son las de qué pasaría si. Eh, Claro, esas cosas son las que interesan y todo pasa por pensar. Estamos en un arte que es la música, que muchas veces parece que fuera solo sensibilidad, pero la sensibilidad, si viene acompañada de reflexión, está el doble de armada y hace muchas mejores obras, mucho mejores obras. O por lo menos así lo entiendo yo. Eh, Enrique, en función a lo que has expuesto hasta este momento, podrían afirmarse que una sucesión de más de 5 notas viene a ser un modo, y sobre esa sucesión de 5 notas diferentes se plantean planos armónicos y modulaciones, por llamarlo de alguna manera. Entonces utilizas el concepto de modo de una manera bastante genérica y libre. ¿Estoy en lo correcto? Eh, Voy a ampliar el concepto. Yo entiendo que puede haber modos incluso de una sola nota, no son los más interesantes. O sea, no hace falta que tengan 5 sonidos. Hay modos de 2 notas. No sé si recordáis, por ejemplo, de Ligeti, la música ricercata, la obra número 2. Está hecha con un modo de 3 sonidos, según yo, que son 3 sonidos consecutivos de la escala cromática, además. La obra la conocéis seguro, si no por la partitura, porque se usó muy mal orquestada como música en una película que se llama Ice Wetsuit, creo que se llamaba la película. Inversamente, puede haber modos de más de 11 notas y si me apuráis, de más de 12, si estamos hablando de los modos multioctavares. En general, si quisiera resumirlo mucho, lógicamente el resumen no va a tener tanto sentido como desarrollarlo, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Yo diría que un modo es la forma de usarlo. Tomemos por caso un modo muy sencillo, como puede ser el modo dórico. Un modo muy sencillo, como puede ser el modo dórico, puede usarse de una manera muy sencilla, como se usaba, por ejemplo, en el primer Renacimiento. Se puede usar de una manera un poco más divertida armónicamente, como lo empleaba Debussy. Pero ahora supongamos que a ese modo le ponemos lo que yo llamo una inflexión. Es decir, tenemos esas notas del modo dórico, pero vamos a añadir un mi bemol en los momentos cadenciales para que mi bemol vaya a re. Acaba de cambiar profundamente la sonoridad del modo dórico. Pero claro, igual que añadimos un mi bemol, podríamos añadir cualquier otra nota, con lo cual ya no tenemos un modo dórico, tenemos muchos. A lo mejor podemos esas notas y esas inflexiones que añadamos, añadir una inflexión distinta para una octava distinta. Hay un sistema que a mí me pone muy nervioso y norteamericano. Ellos han hecho lo obvio. Es muy fácil coger un ordenador y decirle, a ver, define todos los conjuntos de 1 a 12 sonidos y entonces vamos a aplicar a cada uno de esos conjuntos un número. Lo digo de memoria y quizás esté equivocado, pero el modo dórico me parece que es eh, el modo 535. Pero ese sistema me parece singularmente idiota porque es que, según acabo de decir, ese modo 535 o modo dórico puede ser muchos modos distintos, según yo use inflexiones, no las use, según las inflexiones que añada, que no añada, según el grado de intensidad que le quiera dar al centro tonal, según emplee la modulación como un recurso de desarrollo, lo cual seguramente me va a dar un modo que tiene muchas, muchas notas auxiliares, etcétera. Entonces, el concepto de modo es, como os digo, mucho más complejo.
Según decía antes, empleo bastante el sistema indostano para ejemplificar delante de los alumnos. Entonces, claro, uno se va encontrando cosas ciertamente curiosas, como que un modo indostano, por ejemplo, resulta que puede tener notas distintas al subir que al bajar. Un modo indostano resulta que elude ciertas notas cuando el giro melódico va a pasar por tal sitio y en cambio las provoca cuando va a pasar por tal otro. Ahí estamos hablando de algo que más que propiamente escala más centrotonal, es casi casi una forma, una casi forma musical, una manera de utilizar la música. Estamos hablando casi más de una improvisación controlada. Y los modos también pueden ser eso. Los modos también pueden ser eso. Como os he dicho antes, los he elegido porque creo que son un extraordinario recurso pedagógico y muy abierto. No te condenan a escribir un tipo de música u otra. Lo único que le pido a un modo para que sea modo es que tenga centro tonal. Y si no tiene centro tonal, maravilloso como idea musical, pero simplemente no le llamo modo. O sea que tampoco insisto en que la música tenga por qué tener centros. Y a, Más, y más a cosas. par- Di. perdón, y a partir de este concepto de que para ser o no ser modo tendría que tener o no tener centro tonal, estaríamos estableciendo la distinción entre música serialista y la música modal. ¿Esa frase tiende a ser correcta o no? No necesariamente. ¿Ok? No, que no necesariamente. Tomemos, por ejemplo, el concierto para violín de Berg. El concierto para violín de Berg es una obra completamente serial, pero como bien sabéis, contiene un coral de Bach y para que pueda contener este coral de Bach, resulta que la serie del concierto empieza con no solo acordes menores y mayores, sino que, es que empieza con un acorde de sol menor, su dominante, con un acorde de la menor, su dominante. La serie de Berg tiene centralidad. Otra cosa es que luego incidamos en ella más o no. El serialismo frecuentemente tiene centralidad. El último Schoenberg, por ejemplo, en la fantasía para violín y piano, si la analizáis, vais a ver que está funcionando por hexacordos, en que básicamente el violín está haciendo la melodía con un hexacordo, el piano acompaña con el hexacordo complementario y luego los intercambian y pasamos a otra forma de la serie. Ahí hay también cierta centralidad. Yo creo que el serialismo se ha entendido mal. No sé en vuestro caso, en España sí os puedo decir por qué se ha entendido mal. En su momento se editó en España un libro de Rudolf Fletti, Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad, y el editor del libro, como era muy cortito, para ponerle más páginas, incluyó algunos apuntes que Reti daba a sus alumnos. Entonces, entre ellos viene lo que él enseñaba a sus alumnos sobre el serialismo. Y bueno, Reti insiste mucho en que no haya centralidad en las notas, lo cual tiene sus problemas a los que me referiré. Pero para no centrar ahora la discusión en el serialismo, eh, supongo que estáis todos comunicados, ¿no? Entre vosotros. Luego te mando por WhatsApp un cuadernillo mío que se llama Estudio Crítico del Serialismo, en que cuento lo que según yo y según los libros en que lo he leído, que son las fuentes históricas, es el serialismo y lo que no es. Y luego si quieres ya se lo compartes al resto de la gente. De todas maneras, lo curioso del asunto es que hay una teoría demasiado extendida para mi gusto, que es que el serialismo está en contra de algo. El serialismo no está en contra de nada, no está en contra ni del centro tonal, simplemente considera que es uno de los problemas. ¿Centro tonal o no centro tonal? Supongamos que fuera posible eliminar todos los centros. Y he dicho todos los centros, no todos los centros tonales.
Supongamos que impedimos que se forme un centro tonal, impedimos que se forme un centro acordal, impedimos que se forme un centro tímbrico, impedimos todo tipo de centro. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con 20 minutos de música en la que no pasa nada, porque como no hay un centro, ni nos alejamos ni vamos a ningún sitio. Es inmensamente interesante anular centros. Por ejemplo, si yo anulo el centro tonal, puedo abrir el oído a que, por ejemplo, se estén formando centros armónicos, a que, por ejemplo, se estén formando centros rítmicos. Puedo hacer que las reglas del juego cambien y que ya no sean las alturas las que dominan. Pero anular los centros tonales está muy lejos, creo yo, de ser una de las principales funciones del serialismo. El serialismo es inmensamente interesante, tiene cosas de un absoluto interés y que probablemente quedan difuminadas precisamente por esa idea que, insisto, es pedagógica, no es compositiva, de que el serialismo quiere anular el centro tonal. Luego te mando este cuadernillo y si queréis lo compartís. Esto del centro tonal además es a veces muy molesto. Hace relativamente poco salió en prensa una noticia de que unos estudios por ordenador han demostrado que toda la música es tonal. A ver, lo primero, el ordenador no demuestra nada. El ordenador demuestra que alguien lo ha programado y lo habrá programado con más gracia o menos. Eh, lo segundo, el ordenador no puede demostrar que toda la música sea tonal. Esto es muy, muy norteamericano, confundir centralidad con tonalidad. Entonces los norteamericanos, ¿qué te digo yo? Se ponen a escuchar música inuit, música de los esquimales, y ven que tiene centralidad tonal e inmediatamente la asimilan a do mayor y, lo que es peor todavía, la armonizan en do mayor. No, hay muchos tipos de centralidad. Y poner el serialismo como si fuera el malo, siempre se le pone como si fuera el malo. ¡Hala, fíjate, han roto la tonalidad! No, no, la tonalidad ya estaba rota. Y hay muchas cosas que no es que tengan centro tonal ni que eviten el centro tonal, sino que ignoran el centro tonal porque están buscando cosas distintas. No solo, inclusive depende de la tonalidad en el sentido de ser el negativo de la autoridad. Sí. Estoy pensando ahora mismo, recordaréis probablemente de George Crumb, Vox Balaenae. El solo del principio, tan divertido, que por cierto no es modal, pero es perfectamente explicable por medios modales, acaba con esa parodia tan divertida del comienzo lo diré, de la Así hablaba Zaratustra, que aparece dos veces la parodia, y claro, la parodia como tal parodia está utilizando referencias tonales, pero no convierte la obra en una obra tonal, ni mucho menos. Por ahí vi alguna mano levantada antes, me parece. Miguel, Bueno, pues preguntarme más. Tengo una pregunta. Tú dirás, ¿Tienen alguna red social, algo así, composiciones que usted haya hecho basándose en estas pautas para desarrollar composición y tal? pero no te entendí bien. ¿Tiene en alguna red social alguna composición suya guiándose con esas pautas de su libro? No. Tengo los vídeos que os he comentado antes con los ejemplos musicales del vídeo. Yo no soy un compositor modal. Eh, a veces empleo modos, generalmente empleo mi sistema al que yo llamo sinclinales, pero yo no soy un compositor modal. Simplemente, como dije al principio, considero que empezar a estudiar los modos en la composición ofrece muchas, muchas ventajas, pero no estoy intentando en absoluto hacer cosas modales. Lo más parecido que tengo a una obra modal eh, es una obra pedagógica que hice para mis alumnos. eh,
Por ley en España he tenido que enseñar a mis alumnos muchas veces cómo hacer una invención a la Bach. Y un día, para que se divirtieran, digo, vamos a hacer una invención a la Bach rockera. Y entonces hice una invención sobre el tema de Smoke in the Water. Eso sería lo más parecido que tengo a una obra modal, pero no sé ni siquiera en qué medida llamar obras a mis obras pedagógicas. Considero que la música pedagógica es maravillosa, es necesaria, es una labor interesantísima, pero quizá, solo quizá, no es el objetivo último de la composición. También le pasaré luego a Gabriel eh, el vínculo a la invención esta sobre el Smoke in the Water y ya si queréis oírla, la escucháis. Ya, muchas ¿Más? gracias. Nada. ¿Más cosas? Se me ocurre, Enrique, que podrías darnos un panorama de lo que está ocurriendo en España en materia composicional en este siglo XXI. Es un poco descorazonador el panorama ahora mismo en España. Hemos tenido un momento muy efervescente, un momento con muchas escuelas, un momento con muchos maestros, un momento en que todo el mundo estaba intentando hacer algo. Pero en los últimos años yo percibo una especie de renacimiento del academicismo que me pone muy, muy nervioso, muy nervioso. Ahora, os decía antes que le piden muchas veces a los alumnos que van a composición música espectral. Bueno, yo no le voy a negar su interés a la música espectral, pero tengo la sospecha, soy así de mal pensado, que la música espectral se está enseñando ahora en los conservatorios porque Grisey escribió muchísimos libros. Entonces, si yo no tengo los conocimientos como para explicar otros estilos que no sean la música espectral, puedo coger, leer lo que escribió Grisey y quedar tan estupendamente. Es mucho más difícil, convendréis conmigo, explicar, por ejemplo, la armonía de Debussy que explicar la música espectral, porque sobre la armonía de Debussy no hay ningún libro que la explique. Hay muchas cosas que tienden a ayudar, pero requiere un esfuerzo personal por parte del profesor y me temo que mucho no se da. Y esta vuelta al academicismo que yo estoy queriendo percibir, naturalmente se nota en el mundo del concierto. Entonces, claro, vas a un concierto y todas las obras acaban siendo la misma obra. Decía un amigo que estuvo de tribunal en un concurso de composición que, bueno, que al tribunal se le cayeron las hojas de las distintas piezas que estaban juzgando, sin darse cuenta las pusieron mal y que ni se dieron cuenta, ni se dieron cuenta. Hay un gesto que a mí me pone muy nervioso, pero todos mis alumnos que pasan por un determinado profesor, que no voy a nombrar, cuando me enseñan sus obras, veo que han hecho un unísono de un armónico del arpa con la misma cuerda del arpa, eh, sin más. Un efecto sonoro muy bonito, claro que sí, pero es necesario que aparezca en todas las primeras páginas de todas las obras. Si ya nos vamos a convertir en gente que utiliza reglas, vamos a volver al gran mal que ha afectado a la música de Occidente. Para mí el gran mal de la música de Occidente ha sido entender incorrectamente la acústica, pensar que la música viene de la naturaleza y que la naturaleza que usamos es la acústica. Eso ha llevado a errores científicos en la ciencia llamada acústica y ha llevado a errores de bulto en lo que es propiamente la composición. La naturaleza es muy amplia, podría explicar muchas más cosas que el sistema tonal. Y en mi opinión, solo en mi opinión, a lo mejor, si la naturaleza interviene en la música, interviene aquí. A lo mejor la naturaleza que hay que estudiar no es la del sonido, es la naturaleza de nuestro cerebro, la naturaleza en cómo percibimos. Se puede desmontar con una enorme facilidad esta idea de que la música tiene algo que ver con la acústica. Mejor dicho, pues tiene que ver con la acústica, sí, y que la composición tenga que ver con la acústica solo de una manera muy limitada. Si habéis trabajado algo con música electroacústica, sabéis muy bien que lo que menos importa es el llamado fenómeno físico armónico.
Eso es lo que te puedo decir. Naturalmente España es muy grande, hay muchos habitantes, entonces siempre hay el concierto esperanzador. Siempre hay el señor que dice, voy a escribir a mi manera. Pero en términos generales, te diría que España está ahora mismo en un neoescolasticismo que no me gusta nada, nada, nada. Nombrabas antes a Antonio, eh, el señor que os ha facilitado mi contacto. Antonio volvió de Bolivia diciendo que cómo se alegraba que ahí estáis trabajando mucho más, mucho mejor y que todavía os atrevéis a explorar cosas. Estas cosas dicen que van en ciclos. Yo estoy convencido que España no va a ser tan decadente de quedarse en el neoacademicismo, pero ahora mismo, como os digo, Antonio me viene diciendo que vino muy, muy contento de lo que encontró allí. Y no lo digo para quedar bien con vosotros, porque si fuera para eso lo hubiera dicho antes. Simplemente ahora ha venido a cuento. Por ahí veo una mano levantada. Perdón, buenas tardes. Gracias bueno, por la explicación del libro suyo, ¿no? Sí, muy de acuerdo, ¿no? Tenía varias cosas que estoy en total acuerdo con usted, ¿no? Que ya Rumó, tengo entendido que Rumó ha sido el que ha tratado de explicar que todo lo que es tonalidad se basa a partir de los armónicos, ¿no? Cosa que uno difícilmente después trata de explicar y la sensible cómo aparecen y que le digan, no, es que es un armónico que está a tal distancia, uno ya no se la cree, ¿no? No, no, Pero no. bueno, hay reglas, como usted decía, yo las he clasificado así, ¿no? Reglas acústicas, reglas religioso-dogmáticas, como la famosa Trinidad, ¿no? Que en el Muy bueno. contrapunto se ha utilizado y que, bueno, ha limitado algunas cosas, ¿no? Pero también ha logrado que la música avance, quizás en su tiempo, ¿no? Y las reglas estéticas, que estas pueden ser divididas tanto en sociales, grupales y personales, ¿no? Que el siglo XX se ha encargado de cada compositor hacer y tomar los sonidos como mejor veía, ¿no? Sí. Gracias por esa explicación, ¿no? También muy de acuerdo en eso. Yo siempre pensaba, antes me decían, ¿no? Que las bibliotecas de Europa están llenas de composiciones de autores desconocidos, ¿no? Y desde ahí era mi pensamiento, ¿no? Eran los alumnos que hacían a rajatabla lo que el maestro les decía, ¿no? Y no Sí. pensaban por su cuenta, ¿no? Entonces, eh, eh, y los que han sido revolucionarios, los que realmente se han atrevido con respeto, pero a decirle, no, yo pienso de esta otra manera, o han actuado en su obra, son los que la historia misma se ha encargado de que resalten, ¿no? Obviamente, obviamente. Eh, el otro punto es que, eh, no sé si es coincidencial, yo creo que sí, en que varios músicos, usted debe conocer el libro de las escalas, ahorita no me Conozco, acuerdo el nombre. conozco varios libros de escala, sí. Bueno, este se titula El libro de las escalas, ¿no? Yo hace años, pero lo perdí, y no sé por qué la hojita no. Me pasé el trabajo de relacionar todas esas escalas, ¿no? Para ver qué tenían en común y qué tenían en contra, ¿no? Me sirvió mucho creo que hay muchas coincidencias con el libro suyo. Ujú. Y de ahí yo relacioné, cuando usted dice modos, mi pregunta era, el modo se lo entiende en sentido horizontal, y al entenderse en sentido horizontal, da la idea de melos o de un aspecto melódico. ¿Esto estaría más o menos en su concepto? Como casi siempre, con excepciones. Por ejemplo, una de las formas de armonizar que describo en el libro es la que llamo nube pandiatónica, que quizás la conozcáis con el nombre de armonía pandiatónica, que es como aparece en el Rudolfetti. Ahí lo que te vas a encontrar es una especie de heterofonía del modo consigo mismo, en que el modo resulta que además de la cualidad melódica, tiene también un cierto componente armónico. No sería muy distinto el caso, el sonido sí, pero espiritualmente no es muy distinto el caso de muchas obras de Messiaen en que a lo mejor emplea la escala octáfona como una manera de colorear la armonía. Entonces, dentro de eso, sí,
Es cierto que el espíritu del modo tiende a ser más melódico que otra cosa, pero casi nunca en música, en mi opinión, casi nunca en música las cosas son un sí absoluto o un no absoluto. Siempre hay algún caso intermedio y si alguna vez no hay un caso intermedio, es el momento idóneo para ponerse a buscarlo. Porque si en algo no encontramos que hay algo que no es absoluto, ahí tenemos el espíritu de una obra seguro, seguro. Y por cierto, déjame decirte, me ha encantado lo de las razones religiosas y con tu permiso creo que lo voy a usar a partir de ahora. ¿Más? Muy amable. Y la última observación, ¿no? Respecto a las notas recurrentes que usted explicaba, notas añadidas a un modo ya conocido, es como yo lo puedo entender. Pero con toda facilidad. Mira el modo menor, mira el modo menor de la tonalidad. El modo menor de la tonalidad, hay muchas maneras de entenderlo. A mí me lo explicaron de pequeño como que era el producto de 4 escalas, a saber, la menor, la dórica, la armónica y la melódica. La dórica, el diablo sabrá por qué la habrán metido ahí, porque no tiene nada que ver con el modo menor. Pero creo que todos sabemos que el modo menor no funciona como una combinación de esas escalas. El modo menor funciona como un conjunto de 7 notas, de las que 2 son variables. Pongamos por caso la menor. Tú no pones sol sostenido porque viene de la escala armónica o de la escala melódica. Pones sol sostenido porque quieres poner una armonía de dominante o porque quieres ir a la. Inversamente, si vas a bajar de la a fa, no pones el sol sostenido porque entonces la sensible no resolvería. Entonces lo que nos encontramos que es que tenemos 2 notas variables en el modo menor. O decimos, si no sería falso, que el modo menor no tiene 7, sino 9 sonidos, o si queremos decir no los sonidos que tiene, sino cómo se usan, entonces entraríamos mucho más en el tema de notas variables. Esas notas variables, que yo llamo inflexiones, y que suelen aparecer fundamentalmente por motivos cadenciales, eh, están en el espíritu de muchísimas, muchísimas culturas. Cualquier estilo, estoy hablando de estilos de todo el mundo, en que la melodía tenga importancia, la música de las 2 Indias, del hindostán o la carnática, la música árabe, con la importancia que le dan al canto, cualquiera de esos estilos hace un uso abundante de inflexiones y de notas variables que, insisto, suelen venir por condiciones cadenciales, más raramente por condiciones armónicas, pero es que, claro, tampoco tenemos en el mundo tantos estilos populares que tengan su propia armonía. Muy amable, gracias. ¿Lo dejé claro? Es que Sí, a lo mejor he corrido mucho. no, no, está muy claro. Gracias, gracias. Gracias a ti. ¿Más cosas? Perdón, una pequeña explicación más. Al Sí. principio dijo que Occidente perdió mucho en sentido instrumental. Ahorita no me ubico el contexto, pero por qué dijo esa frase, ¿no? Eh, no recuerdo haberla dicho. Que Occidente perdió mucho en el sentido instrumental. Ah, ya caigo, ya caigo, ya caigo. La notación musical me refiero a la occidental, claro, es un sistema muy bueno para muchísimas cosas. Por ejemplo, le permite, vamos a decirlo así, a un violinista pensar en una flauta, porque es la misma notación musical, son las mismas notas, etc. Es un sistema que tiene ventajas, pero no ocurre en música que consigamos una ventaja sin pagar algo a cambio. Y una de las cosas que hemos perdido, en mi opinión, es precisamente el pensar en los instrumentos. Vamos a ver cómo explico yo esto. Vamos con la música, entre comillas, más conocida, Chopin. Si cogéis una obra de Chopin y empezáis a analizarla,
os vais a encontrar con una serie de acordes inexplicables. Inexplicables quiero decir según la armonía tradicional. Tenemos que empezar a hablar de acordes alterados. Esos acordes alterados resulta que además tienen alteraciones que no son las convencionales. Si en cambio, además de ver las notas que están en la partitura, vemos la mano en el piano, vemos que hay una lógica enorme de digitación. Hay armonías de Chopin que están muy manifiestamente basados en lo que la mano puede hacer al piano. Eh, Ahí tendríamos un ejemplo de una idea que no nos viene de lo vocal, sino de lo instrumental. Y digo de lo vocal porque la armonía que estudiamos es básicamente vocal. Aunque luego la adaptemos al instrumento, empezamos a escribir armonía a cuatro voces. Cuatro y además voces, que las llamamos voces, no las llamamos partes armónicas. Nuestra armonía depende básicamente de lo vocal y del cuatro. Muy, muy a menudo podemos coger una obra orquestal con montones y montones de instrumentos y ver que su esquema armónico se reduce a una obrita, a cuatro voces, en que además hacemos esto o lo otro o lo de más allá. Os he puesto el ejemplo de Chopin porque es el ejemplo, entre comillas, respetable. Pero como no tengo ningún interés en ser respetable, dejadme que os ponga otros dos ejemplos seguramente menos respetables. Si alguno de vosotros toca la guitarra, el laúd, el violín, cualquier instrumento de cuerda, sabrá que hay ideas que vienen muy, muy a la mano. Supongamos, por ejemplo, que yo cojo la guitarra, dejo la prima al aire y voy tocando escalas contra la prima en las cuerdas cuarta, tercera y segunda. Pues resulta que voy a tener notas más agudas que el mi y voy a tener notas más graves que el mi. Y resulta que eso que es absolutamente natural, eso que viene completamente a la mano, es una idea que nunca se le ocurriría a un pianista, porque al piano eso resulta completamente antinatural. O al pianista se le ocurrirá, claro, pero se le ocurrirá después de haberlo visto en varias obras de instrumentos de cuerda. Eh, por ejemplo, el laúd puede dar una serie de ideas instrumentales que no nos da la armonía de origen vocal. Si tocáis violín o cello, conoceréis naturalmente las sonatas y partitas de Bach. Las sonatas y partitas de Bach, escritas en lo que se llama el estilo del laúd, precisamente, tienen montones y montones de ideas puramente instrumentales que es imposible. Cojamos una de las fugas de violín. El violín no tiene voces. Yo no puedo decir que esta es la soprano del violín, porque como tiene que ir avanzando por las cuerdas, esta, que era la voz más aguda en un momento determinado, al ir yendo hacia el grave, resulta que va liberándome cuerdas agudas y nace, por así decirlo, una nueva soprano. Entonces, si quisiéramos verlo en estilo vocal, tendríamos una historia de transformismo bastante curiosa, porque lo que era una soprano ahora se transforma en bajo, lo que era un bajo ahora se llama una soprano, y a lo mejor es mucho, mucho más interesante intentar entender la armonía como un producto de la digitación y no un producto de un pensamiento vocal que está en el mismísimo corazón de la tonalidad y que nos ha quitado muchísimas cosas. El laúd no es respetable, pero voy a poner un ejemplo mucho menos respetable todavía. Estoy naturalmente hablando irónicamente, por supuesto. Tengo el mayor respeto por la música no tonal y por la música de otras culturas, que van a ser el siguiente ejemplo. Mm, si cogemos un instrumento como el shamisen japonés, lo recordaréis, es una especie de instrumento con la caja cuadrada, con tres cuerdas y de tipo laúd. Y se toca con una púa, con un plectro más grande que la mano. Bueno, pues si escucháis música de shamisen, no tienen nuestro concepto del acorde. Pero a cualquiera se le ocurre, ¿verdad?, que tres cuerdas suenan más que una. Entonces, cuando quieren dar un acento, lo que hacen es tocar todas las cuerdas. No digitan para poner un acorde, no. Quieren, por decirlo así, ruido. Y lo tienen como una técnica establecida. Y eso me lleva a mí a pensar que muy probablemente en Occidente
antes de que conociéramos la armonía por escrito, es muy probable que tuviéramos algo parecido, porque es algo completamente natural para todos los instrumentos de cuerda pulsada. A eso me refería, no tanto que hayamos perdido cosas de música instrumental, como que hemos perdido la idea de que el instrumento también facilita. Permitidme un último ejemplo. Conoceréis naturalmente a Leo Brouwer. Leo Brouwer tiene, lo cito en el libro, con un tipo de modo al que yo llamo modo causado por la digitación. Para Brouwer es muy común coger una digitación y pasarla por las 6 cuerdas de la guitarra. Al pasarla por las 6 cuerdas de la guitarra, naturalmente hay una interválica que se repite, hay una interválica que es familiar. Pero claro, si yo lo que hago es esa digitación pasarla por las 6 cuerdas y ahora escribo todas las notas de la manera solfística convencional, me va a parecer que hay un modo grandísimo lleno de notas y que no se explique. Si explico el modo como producto de la digitación, tengo dos ventajas. La primera que sí, que las notas eran las mismas, pero al decir que viene de la digitación, también estoy diciendo cómo usar el modo. Si queréis, si me permitís, creo recordar, el libro lo escribí ya hacía tiempo, no creáis que me lo sé de memoria, pero creo recordar que este ejemplo justo de, de Brouwer lo tengo por escrito. Tiene que estar hacia el final. No sé si se ve, en este primer ejemplo, aquí, tengo justamente el caso que acabo de describir. Aquí tengo lo que es la misma digitación pasada por todas las cuerdas. Como veis, una digitación absolutamente fácil, es un acorde mayor, pero claro, al utilizar esta digitación me sale el modo que estoy señalando ahora mismo con el ratón. Pero si yo digo voy a usar este modo, puede parecer una cosa absolutamente extraña. Si resulta que lo que veo es que me viene de este uso, ya sé cómo ha querido Brouwer utilizar el modo. ¿De acuerdo? No es que considere que este caso concreto sea un modo de un interés enorme, pero sí considero que es una manera de pensar no vocal, que insisto, la tonalidad nos ha marcado un pensamiento vocal, ha dado obras maravillosas, o sea que tan malo no ha sido, pero se ha dejado fuera toda una serie de posibilidades, incluso dentro de los medios triádicos. Más cosas. No sé si empleáis la expresión acordes de guitarra. Aquí cuando empleamos la expresión acordes de guitarra, no es acordes que demos en una guitarra. Hablamos de acordes de guitarra para determinadas cosas de la música andaluza. Entonces, pongamos por caso un acorde típico de tarantas. De grave agudo, fa sostenido, do sostenido, fa sostenido y sol si mi, que son cuerdas al aire. Es un acorde tan natural a la mano que era inevitable que diera alguien con él. Pero es que es un único acorde y ya estáis oyendo música andaluza. No necesitáis más. Eh, pero es una idea que no se le va a ocurrir a alguien que venga solo de la armonía vocal. Por supuesto, tampoco es que esté defendiendo que la armonía tomada del instrumento sea mejor. Estoy defendiendo que además hay que tener en cuenta la armonía tomada del instrumento. Y si hubiera una manera de sacar armonía de las sillas, habría que tomar en cuenta la armonía sacada de las sillas. Todo lo que dé ideas es bueno, todo lo que sea prohibir es malo, en mi opinión. Muy amable, gracias. Nada, Bueno, Enrique, te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros hoy día. Ha sido realmente muy interesante toda la exposición de tu libro y de las ideas que están detrás del libro. Cuenta con nosotros como un lugar donde podemos conversar y esperemos tenerte nuevamente en el futuro y poder entablar una relación interesante de ida y de vuelta. cuando vosotros queráis, estoy a vuestra disposición. Me lo he pasado muy bien.
Ahora te Gracias, y lo compartes. Venga, pues adiós y muchas gracias a todos, ¿vale? gracias, Enrique. Gracias. Perfectamente, gracias a todos. Buenas tardes, que tengan un buen domingo. Adiós, chao. Permiso, maestros, gracias.